¿Tú también sientes que, cuanto más corres detrás del éxito, más distante parece estar? Como si la velocidad te llevara lejos, no cerca de lo que realmente importa. Hace más de un siglo, Wallace previó un error que hoy vemos repetido por los hombres más poderosos del mundo. Un error sutil, pero devastador. Un error que transforma la conquista en prisión, la innovación en agotamiento y la riqueza en vacío. Elon Musk es uno de los hombres más influyentes del planeta. Creó imperios. Revolucionó industrias. Envió cohetes al espacio. Pero hay algo que Wallace ya sabía hace 100 años. Ninguna conquista externa compensa el colapso interno. Y hoy, vas a descubrir cuál es ese error y cómo no cometerlo en tu propio camino. En los próximos minutos, vamos a explorar qué sucede cuando la mente vence, pero el espíritu pierde. Cuando la ambición se convierte en veneno. Cuando el futuro devora el presente. Y principalmente, vamos a revelar el camino que Wallace ofreció para prosperar sin destruirte. Respira profundo. Permítete sentir. Porque quizás hoy sea el momento de escuchar algo diferente sobre el éxito. Hay una ansiedad silenciosa que corroe por dentro. La necesidad de conquistar todo rápidamente. De probar valor. De llegar a la cima antes de que se acabe el tiempo. Esta prisa se disfraza de propósito, pero en realidad es miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de ser olvidado. Miedo de que la vida pase y no hayas hecho nada que importe. Muchas personas viven aceleradas no porque tengan claridad de dirección, sino porque tienen terror a la insignificancia. Y esta prisa destruye el sentido de dirección real. Corres tanto que olvidas hacia dónde vas. Te mueves con velocidad impresionante, pero sin destino verdadero. Wallace enseñó algo que el mundo moderno olvidó completamente. La verdadera prosperidad es fruto de la acción calma y continua, no de la urgencia desesperada. No es la velocidad lo que crea riqueza duradera, es la consistencia consciente. Wallace observaba la naturaleza. El árbol no crece a saltos. No tiene prisa. Pero crece. Diariamente. Silenciosamente. Con una fuerza que ninguna urgencia humana puede replicar. De la misma forma, la prosperidad real nace de acciones pequeñas, pero alineadas, repetidas a lo largo del tiempo con intención clara. La prisa es síntoma de desconexión. Cuando estás verdaderamente alineado con tu propósito, no necesitas correr. Caminas con firmeza. Porque sabes que cada paso cuenta. Porque confías en el proceso. Un cohete sube veloz rumbo al cielo. Impresionante. Poderoso. Pero también se consume en segundos. Quema todo su combustible en una explosión de velocidad. ¿Y después? Cae. O desaparece en el vacío del espacio. Ahora piensa en un árbol centenario. No tuvo prisa. Pero está ahí. Firme. Sus raíces profundas. Sus ramas albergan vida. Su sombra acoge generaciones. El árbol no compitió con el cohete. Simplemente creció en su tiempo. Y permanece. Elige hoy un área de tu vida donde estás acelerado de más. Puede ser trabajo, relaciones, finanzas. Identifica, ¿esta prisa viene de un propósito claro o de miedo disimulado? Ahora haz el siguiente ejercicio por 7 días. En vez de aumentar la velocidad, aumenta la calidad. Sustituye 10 acciones apresuradas por una acción consciente y bien hecha. Observa cómo esto cambia no solo tus resultados, sino principalmente tu paz interior. Un avance coherente por día vale infinitamente más que 100 impulsos apresurados que te dejan exhausto y perdido. Hay un tipo de agotamiento que no viene del trabajo físico, sino de la necesidad obsesiva de ser siempre el primero. De innovar constantemente. De nunca parar. De nunca ser superado. Esta búsqueda incesante por ser pionero genera una soledad profunda y un cansancio que ningún éxito consigue curar. Muchos viven prisioneros de la propia innovación. Cada conquista aumenta la presión para la próxima. Cada hito alcanzado eleva las expectativas. Y en medio de todo esto, la persona desaparece. Queda solo la máquina de producir novedades. El ser humano se pierde. Wallace comprendía algo fundamental. La innovación sin equilibrio espiritual es solo ego disfrazado de progreso. No es creación genuina, es compensación. Compensación por un vacío interno que ninguna invención externa consigue llenar. Wallace no estaba en contra del progreso. Estaba a favor de la prosperidad. Pero insistía en que la prosperidad verdadera integra todas las dimensiones del ser humano: mente, cuerpo, emoción y espíritu. Cuando innovas solo con la mente, ignorando las otras dimensiones,
creas desequilibrio. Y el desequilibrio, por mayor que sea el éxito aparente, siempre cobra su precio. La cuestión no es dejar de innovar. Es preguntarse constantemente, ¿por qué estoy creando esto? ¿Es por amor genuino a la creación, o por miedo de ser olvidado? ¿Es para servir a la vida, o para alimentar mi ego? Imagina un hombre que construye cohetes impresionantes. Máquinas que desafían la gravedad. Que tocan las estrellas. Pero él mismo olvidó la gravedad del propio corazón. Su cuerpo está en la tierra, pero su alma flota perdida en el espacio. Sin anclaje. Sin suelo. Conquistó el cielo, pero perdió el suelo fértil de la propia humanidad. Y ahora vive entre dos mundos, sin pertenecer verdaderamente a ninguno. Para ahora y haz una pregunta honesta. ¿Estoy creando por propósito genuino o por miedo de quedar olvidado? ¿Estoy innovando para servir o para probar? Dedica 15 minutos hoy para sentarte en silencio. Sin celular. Sin distracciones. Y permite que esa pregunta resuene dentro de ti. No fuerces respuestas. Solo escucha lo que tu alma tiene que decir. Si percibes que tu innovación está enraizada en miedo, no te culpes. Solo reconócelo. Reconocer es el primer paso para transformar. A partir de esa consciencia, puedes comenzar a realinear tus creaciones con propósito real, no con vacío compensatorio. El ruido constante de las metas sofoca la voz del alma. Hay tantas reuniones, tantos proyectos, tantas decisiones urgentes que no sobra espacio para simplemente ser. Y en ese ruido incesante, pierdes contacto con tu propia esencia. Pierdes la capacidad de oír tu intuición. Pierdes claridad sobre lo que realmente importa. Muchos viven tan inmersos en el ruido del éxito que olvidaron cómo es el silencio. Y en el silencio olvidado, mora la sabiduría que ninguna estrategia puede sustituir. Wallace de Wattles tenía convicción absoluta: el poder creativo nace del silencio mental, no de la agitación. Las mejores ideas no vienen del esfuerzo forzado, sino de la quietud receptiva. Es en el silencio que la mente se reorganiza. Es en el silencio que las soluciones aparecen. Es en el silencio que reconectas con la fuente de toda creación. Wattles practicaba lo que llamaba impresión mental, momentos diarios donde paraba completamente toda actividad externa y permitía que la mente se aquietara. No era meditación en el sentido religioso. Era simplemente pausa consciente. Y de esas pausas nacían insights que semanas de trabajo duro no conseguirían producir. El mundo moderno glorifica la productividad constante. Pero Wattles sabía que productividad sin silencio es solo agitación estéril. Como suelo que nunca descansa, produce por un tiempo, pero eventualmente se agota. Una antena poderosa transmite señales constantemente. Envía mensajes para todos los rincones. Pero transmite tanto, tan alto, tan sin parar, que olvidó cómo recibir. Olvidó que la comunicación verdadera no es solo hablar, es también escuchar. Y ahora, esa antena potente está ciega y sorda para todo lo que el universo intenta enviarle. Porque nunca para de transmitir el tiempo suficiente para recibir. Reserva 10 minutos diarios de silencio absoluto. No es meditación guiada. No es visualización. Es simplemente sentarse y permitir que todo se aquiete. Elige un horario fijo. De preferencia por la mañana, antes de que el día comience a jalarte en 1000 direcciones. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos si quieres. Y simplemente quédate. Sin expectativas. Sin juicios. Solo presencia pura. En los primeros días, tu mente resistirá. Parecerá pérdida de tiempo. Pero persiste. Porque es exactamente en esos 10 minutos de silencio que tu próximo paso verdadero aparecerá. No como pensamiento racional, sino como conocimiento profundo que simplemente se revela. Hay un vicio silencioso que contamina a muchos, el vicio en progreso. La mente que no consigue parar de buscar más. Más conquistas. Más reconocimiento. Más expansión. Y en ese más incesante, la capacidad de sentirse atrofia. Las emociones quedan embotadas. Las relaciones se vuelven funcionales. La vida pierde color y sabor, aún rodeada de éxito aparente. Esta mente adicta al progreso pierde algo esencial, la capacidad de estar presente. De aprovechar lo que ya conquistó. De sentir gratitud genuina. Todo se vuelve solo escalón para el próximo objetivo. Y en esa escalada infinita, la persona se vacía por dentro. Wallace de Wattles tenía una visión radicalmente diferente de prosperidad. Para él, prosperar no es vencer el mundo, es expandirse con el mundo. No es dominar,
es armonizar. No es acumular, es fluir. Wattles observaba que la naturaleza prospera sin violencia. El árbol no compite con el río. El río no envidia la montaña. Cada elemento expresa su naturaleza plenamente, en armonía con todo lo demás. Y en esa armonía, todos prosperan. De la misma forma, la prosperidad humana verdadera no viene de conquistar a los otros, sino de expresar plenamente tu esencia única mientras contribuyes al bien colectivo. Cuando prosperas de esa forma, no hay vacío. Hay plenitud. Porque cada conquista externa refleja expansión interna real. Un hombre levanta imperios impresionantes. Torres que tocan las nubes. Empresas que mueven billones. Pero mientras construye hacia arriba, cava hacia abajo. Cada piso nuevo en el edificio corresponde a un metro cavado en el vacío interno. Y cuando finalmente para mirar, percibe que construyó rascacielos sobre abismos. La estructura es imponente. Pero los cimientos están corroídos. Y una construcción así, por más alta que sea, es inestable. Basta un temblor para que todo se derrumbe. Haz esta pregunta transformadora: ¿mis conquistas están ampliando mi paz interior o solo aumentando mi prisa? Toma papel y pluma. Dibuja 2 columnas. En la primera, lista tus 3 principales conquistas recientes. En la segunda, al lado de cada conquista, sé brutalmente honesto. ¿Esta conquista trajo paz o trajo más ansiedad? Si la respuesta es ansiedad, no abandones la meta. Solo cambia la relación con ella. Pregúntate: ¿cómo puedo buscar esto de forma que me expanda, no que me consuma? ¿Cómo puedo prosperar sin perderme? Este cambio de relación con tus ambiciones puede ser la diferencia entre construir una vida o solo construir una fachada. Hay personas que intentan controlar cada variable de la vida. Cada resultado. Cada persona. Cada circunstancia. Y cuanto más intentan controlar, más inseguros se sienten. Porque el control absoluto es imposible. Y el intento de alcanzarlo genera una tensión crónica que mina la salud, las relaciones y la propia capacidad de prosperar. Esta necesidad de control es, en realidad, inseguridad disfrazada de poder. Es miedo vestido de liderazgo. Y consume energía vital que podría estar siendo usada para crear, no para sujetar. Wallace Wattles tenía claridad cristalina: el verdadero dominio es interno, no externo. No necesitas controlar el mundo, necesitas dominarte a ti mismo. Y cuando te dominas a ti mismo, paradójicamente, tu influencia en el mundo aumenta. Porque fluyes con la vida, no contra ella. Wattles enseñaba que hay 2 formas de actuar: la forma competitiva y la forma creativa. La competitiva intenta tomar de los otros. Intenta controlar recursos limitados. Intenta dominar por la fuerza. La creativa reconoce abundancia infinita. Crea valor nuevo. Atrae naturalmente lo que necesita. Cuando dejas de intentar controlar y comienzas a fluir creativamente, tu vida cambia. Porque dejas de luchar contra corrientes y comienzas a navegar con sabiduría. Un comandante intenta controlar el viento. Grita órdenes a las nubes. Exige que la tempestad obedezca. Pero el viento no escucha. La tempestad no le importa. Y el comandante se agota en batallas imposibles. Ahora imagina otro navegante. Él no intenta controlar el viento. Ajusta las velas. Estudia las corrientes. Trabaja con las fuerzas naturales, no contra ellas. Y mientras el primero se ahoga en frustraciones, el segundo navega tranquilamente en mares turbulentos. Identifica hoy 3 cosas que estás intentando controlar pero no puedes. Puede ser comportamiento de otra persona, resultado de un proyecto, o circunstancias externas. Para cada una, practica soltar conscientemente. No es desistir, es redirigir energía. En vez de intentar controlar lo incontrolable, pregunta: ¿qué está bajo mi control real aquí? ¿Mi reacción? ¿Mi preparación? ¿Mi actitud? Enfócate solo en lo que puedes realmente controlar, tú mismo. Y observa cómo, paradójicamente, cuando sueltas el control externo y fortaleces el control interno, las cosas comienzan a fluir con más facilidad. Trabajar 16 horas por día. Nunca parar. Nunca descansar. Siempre hay un proyecto más, una meta más, una conquista más. Y en esa productividad implacable, algo esencial se pierde: la claridad del por qué. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Para qué? La mente superproductiva se vuelve máquina. Eficiente. Pero vacía. Porque productividad sin propósito claro es solo movimiento sin dirección.
Puedes estar corriendo en círculos a 200 km por hora y aún así no llegar a ningún lugar. Wallace era defensor del trabajo, pero no del exceso. Él afirmaba que el exceso es enemigo de la inspiración. Cuando trabajas más allá del punto de equilibrio, tu creatividad muere. Tu intuición se calla. Tus mejores ideas desaparecen. Wallace observaba que hay un ritmo natural para la creación. Hay tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de actuar y tiempo de descansar. Cuando respetas ese ritmo, prosperas continuamente. Cuando lo violas, colapsas eventualmente. El exceso no es virtud. Es falta de confianza en el proceso. Es intentar forzar resultados por miedo de que el flujo natural no sea suficiente. Pero Wallace sabía, cuando actúas con sabiduría, no necesitas actuar con violencia. Un motor potente trabaja sin parar. Día y noche. Sin descanso. Sin mantenimiento. Produce resultados impresionantes, por un tiempo. Pero los motores que nunca se apagan acaban fundiéndose. Se sobrecalientan. Las piezas se desgastan. Y un día, en medio de una tarea importante, paran completamente. Y ahí, todo el tiempo que economizaste no descansando se pierde en el colapso que exige recuperación mucho más larga. Establece límites sagrados. No negociables. Elige un horario en que tu trabajo termina, y termina de verdad. No lleves trabajo a la cama. No respondas correos después de determinado horario. Además, para antes de llegar al agotamiento. No esperes quebrar para descansar. Reserva un día de la semana, un día completo, donde no produces nada relacionado a trabajo. Solo vives. Respiras. Sientes. En los primeros días, esto parecerá irresponsable. Tu mente dirá que estás perdiendo oportunidades. Pero persiste. Porque productividad real no es cantidad de horas, es calidad de presencia. Y presencia de calidad solo existe cuando hay equilibrio real. Hay un tipo de éxito que parece perfecto en el papel pero se siente vacío en el alma. Conquistaste todo lo que planeaste, dinero, reconocimiento, poder. Pero por dentro hay un desierto. Una aridez que ninguna conquista externa consigue irrigar. Este es el éxito de la mente sin el espíritu. Es prosperidad material con miseria emocional. Y muchos viven así, ricos de recursos, pobres de sentido. Realizados profesionalmente, vacíos existencialmente. Wallace tenía convicción inquebrantable: la mente debe servir al alma, no sustituirla. La inteligencia es herramienta poderosa, pero no es el conductor. El espíritu es quien debe dirigir. La mente ejecuta. Cuando esa jerarquía se invierte, conquistas cosas pero te pierdes a ti mismo. Wallace enseñaba que la prosperidad verdadera es coherencia entre todas las dimensiones del ser. Mente alineada con cuerpo. Cuerpo alineado con emoción. Emoción alineada con espíritu. Cuando todo fluye junto, hay armonía. Y en la armonía, hay plenitud que ningún éxito fragmentado puede ofrecer. El error fatal es dejar que la mente domine completamente. Racionalizar todo. Medir todo. Controlar todo. Porque hay dimensiones de la vida que no pueden ser racionalizadas, solo sentidas. Y cuando pierdes contacto con esas dimensiones, pierdes contacto con la propia vida. Un castillo de hierro impresionante. Muros altísimos. Estructura impenetrable. Totalmente seguro. Pero sin ventanas. Sin luz natural. Sin aire fresco. Quien vive ahí está protegido de todos los peligros externos, pero se sofoca lentamente en la oscuridad. La seguridad absoluta se volvió prisión. La protección se volvió aislamiento. Y el habitante de ese castillo conquistó todos los recursos, pero perdió todos los sentidos. Reintegra emoción en tus decisiones. No confíes solo en la lógica. Antes de tomar cualquier decisión importante, haz 3 preguntas. ¿Esto tiene sentido lógicamente? ¿Esto parece correcto en mi cuerpo? ¿Esto resuena con mis valores más profundos? Solo actúa cuando las 3 respuestas sean sí. Esta integración toma más tiempo que decisiones puramente racionales. Pero las decisiones integradas son infinitamente más sabias. Porque involucran toda tu inteligencia, no solo la parte mental. La riqueza verdadera es coherencia entre mente, cuerpo y propósito. Cuando los 3 caminan juntos, prosperas sin perderte. Vivir constantemente en el mañana. Planear. Preparar. Anticipar. Pero nunca estar realmente aquí. El presente se vuelve solo pasaje para el futuro. Y en esa carrera eterna hacia adelante,
pierdes el único momento donde la vida realmente acontece, ahora. Pensar demasiado en el futuro roba el poder de actuar en el presente. Porque mientras imaginas escenarios futuros, oportunidades presentes pasan desapercibidas. Estás tan enfocado en lo que vendrá que olvidas lo que está aquí. Huayace tenía una comprensión profunda sobre el tiempo. La riqueza se manifiesta en el instante presente. No en el pasado que ya fue. No en el futuro que aún no es. Pero en el ahora eterno donde toda creación acontece. Watt les enseñaba que planear es importante, pero ejecutar es esencial. Y la ejecución solo acontece en el presente. No puedes actuar ayer. No puedes actuar mañana. Solo puedes actuar ahora. Y cuando cada hora es vivido con presencia plena, el futuro se construye naturalmente. El error es vivir en el futuro y solo visitar el presente. La corrección es vivir en el presente y solo planear el futuro. Hay una diferencia sutil pero fundamental. En el primer caso, estás siempre ausente. En el segundo, estás siempre presente, y eso lo cambia todo. Un hombre corre detrás de la sombra del propio futuro. Cuanto más corre, más la sombra se aleja. Porque las sombras siempre están adelante o atrás, nunca en el mismo lugar que el cuerpo. Y ese hombre, obsesionado con alcanzar la sombra, no percibe que está pisando tesoros en el camino. Podría parar. Mirar alrededor. Ver dónde realmente está. Pero no para. Porque cree que la vida verdadera está en la sombra adelante, no en el suelo bajo sus pies. Experimenta este ejercicio simple pero transformador. Durante todo el día de hoy, siempre que percibas que estás pensando demasiado en el futuro, trae conciencia de vuelta al presente con esta pregunta: ¿qué puedo hacer ahora, en este momento, que contribuya a donde quiero llegar? No dejes de planear. Solo no dejes que la planificación sustituya la acción presente. Al planear, respira profundamente y pregúntate, ¿cuál es el próximo paso concreto que puedo dar hoy? El futuro es construido por presentes bien vividos. No por futuros bien imaginados. Y cada vez que actúas con presencia total en el ahora, estás creando el futuro que deseas, no solo soñando con él. Ser el más inteligente en la sala puede significar ser el más solitario. Cuando tu mente opera en frecuencias que pocos acompañan, la conexión humana se vuelve difícil. Te sientes incomprendido. Aislado. Como si hablaras un idioma que nadie más entiende. Esta soledad intelectual corroe silenciosamente. Porque el ser humano necesita pertenencia. Necesita ser visto. Necesita resonancia con otros seres. Y cuando la inteligencia se vuelve barrera en vez de puente, el éxito se vuelve prisión sofisticada. Huayace valoraba la cooperación infinitamente más que la genialidad aislada. Él observaba que ninguna gran realización en la historia fue obra de un único individuo. Siempre hubo redes invisibles de apoyo, colaboración, intercambio. Watt les enseñaba que al ego le gusta pensar que conquistó solo. Pero la verdad es que la prosperidad es siempre fenómeno colectivo. Puedes tener la idea, pero dependes de proveedores, clientes, colaboradores, mentores, familia. La red de interdependencia es infinita. Cuando reconoces esto, la soledad disminuye. Porque dejas de intentar ser isla y aceptas ser archipiélago. Conectado. Interdependiente. Más fuerte justamente porque no estás solo. Una estrella brillante en el cielo nocturno. Solitaria. Magnífica. Pero aislada. Brilla tanto que olvidó que el cielo está hecho de constelaciones. Que su luz gana sentido justamente cuando es vista en relación a otras estrellas. Una estrella sola es solo punto de luz. Pero estrellas conectadas forman narrativas celestes que guían navegantes hace milenios. El brillo individual es bonito. Pero el patrón colectivo es lo que verdaderamente ilumina. Identifica 3 personas en tu vida que admiras o respetas. No necesariamente las más influyentes, sino aquellas con quienes sientes alguna resonancia real. Entra en contacto con cada una esta semana. No para pedir nada. No para vender algo. Solo para reconocer sinceramente el valor que tienen. Comparte cómo te inspiraron o ayudaron, aunque indirectamente. Este movimiento simple comienza a tejer redes de conexión genuina. Porque la prosperidad no se acumula, se multiplica a través de relaciones auténticas. El verdadero éxito no es individual. Es expansivo. Y la expansión exige conexión consciente. Colabora intencionalmente. El verdadero poder no está en ser el más brillante solo, sino en hacer que todos a tu alrededor brillen más. Cuando elevas a otros, tú mismo te elevas naturalmente.
Conquistaste poder, influencia, capacidad de decidir. Pero no te sientes libre. Porque cuanto más poder tienes, más responsabilidades pesan. Más ojos observan. Más expectativas exigen. Y en esa jaula dorada del poder, la libertad verdadera desapareció. Controlar el mundo no garantiza paz interior. Puedes tener todos los recursos externos y aún sentirte prisionero de expectativas, obligaciones, imagen pública. La libertad aparente se revela prisión sofisticada. Huayacehuatl tenía claridad profunda: la libertad verdadera no es ausencia de límites externos, es paz interior independiente de circunstancias. No te vuelves libre conquistando poder sobre el mundo. Te vuelves libre conquistando paz dentro de ti mismo. Huatl enseñaba que la persona verdaderamente libre puede prosperar en cualquier situación. No porque controla todo, sino porque no es controlada por nada. No depende de circunstancias perfectas para sentir plenitud. Carga la fuente de la paz dentro de sí. Esta es la diferencia entre libertad externa y libertad interna. La externa es frágil, depende de mantener control. La interna es inquebrantable, independe de control. Y cuando tienes libertad interna, paradójicamente tu influencia externa aumenta. Porque actúas desde un centro sólido, no desde necesidad desesperada. Un pájaro que vuela altísimo. Arriba de las nubes. Más alto que todos. Libre, aparentemente. Pero cuando miras con atención, percibes, hay hilos invisibles amarrados en sus alas. Hilos de expectativa. De imagen. De mantenimiento de posición. Vuela, sí. Pero no para donde quiere. Vuela para donde los hilos permiten. Y cuanto más alto vuela, más tensos quedan los hilos. Más limitado se vuelve. La jaula no tiene rejas visibles. Pero es jaula de todos modos. Haz la prueba de la libertad real. Pregúntate, si yo perdiera todo mi poder, posición y recursos mañana, ¿aún me sentiría bien conmigo mismo? ¿Aún sabría quién soy? Si la respuesta es no, tu libertad es ilusoria. Está basada en factores externos que pueden desaparecer en cualquier momento. Comienza hoy a cultivar libertad interna. Reserva 15 minutos diarios para simplemente estar contigo mismo. Sin hacer nada. Sin probar nada. Sin conquistar nada. Solo existir. Esta práctica aparentemente simple reconstruye tu identidad. Comienzas a reconocerte más allá de tus realizaciones. Más allá de tu poder. Y cuando tu identidad ya no depende de factores externos, experimentas libertad verdadera por primera vez. Observa honestamente, ¿tu libertad es expansión consciente o solo fuga sofisticada de prisiones internas que aún no enfrentaste? La obsesión por la grandeza te desconecta de la humanidad simple. Piensas en cambiar el mundo, en revolucionar industrias, en dejar legado histórico. Pero pierdes la capacidad de conversar genuinamente con la persona a tu lado. Pierdes contacto con pequeños placeres. Pierdes la humanidad básica que da sentido a toda grandeza. Esta desconexión genera un tipo peculiar de soledad. Estás rodeado de admiradores, pero no tienes amigos reales. Tienes seguidores, pero no tienes compañía. Tienes poder, pero no tienes intimidad. Huayacehuatl alertaba que el poder sin empatía es autodestructivo. Cuando prosperas solo mentalmente, sin desarrollar corazón, creas desequilibrio peligroso. Porque mente sin corazón es fría. Eficiente, quizás. Pero deshumana. Huatl enseñaba que la prosperidad verdadera calienta, no quema. Ilumina, no ciega. Expande, no sofoca. Cuando tu crecimiento beneficia solo a ti y perjudica a otros, no es prosperidad, es explotación. Y la explotación siempre cobra su precio. El verdadero líder no es aquel que brilla más fuerte, es aquel que hace que todos alrededor brillen más. No es aquel que acumula más poder, es aquel que distribuye más oportunidades. La grandeza sin humanidad es solo grandiosidad vacía. Un sol que ilumina de más. Tan intenso que, en vez de nutrir la vida, quema todo alrededor. Las plantas no crecen, mueren quemadas. Los animales no se aproximan, huyen del calor excesivo. Y ese sol, poderoso y brillante, queda solitario en el cielo. Admirado de lejos. Temido de cerca. El verdadero sol calienta en la medida justa. Ilumina sin cegar. Nutre sin quemar. Y porque equilibra brillo y calor, la vida florece a su alrededor. Practica el equilibrio entre brillo y calor. Para cada conquista intelectual o profesional que alcances esta semana, haz un acto de pura humanidad, una conversación sincera,
un gesto de cuidado, un momento de presencia total con alguien que amas. Desarrolla empatía intencionalmente. Cuando converses con alguien, practica escucha real, no solo esperar tu turno de hablar. Mira a los ojos. Siente genuinamente lo que la persona está comunicando. Conéctate más allá de las palabras. Los líderes verdaderos calientan sin quemar. Inspiran sin intimidar. Elevan sin disminuir. Tu poder aumenta cuando aprendes a usarlo para elevar a otros, no solo a ti mismo. La búsqueda obsesiva por cambiar el mundo frecuentemente nace del miedo de ser olvidado. Miedo de la muerte. Miedo de la insignificancia. Entonces intentas construir algo tan grande que tu nombre sea eterno. Proyectos grandiosos que sobrevivan a ti. Legado que desafíe el tiempo. Pero esta búsqueda por inmortalidad a través de obras externas es, en el fondo, fuga de la mortalidad. Y mientras construyes monumentos para el futuro, pierdes el presente vivo que es el único lugar donde la vida realmente acontece. Wallace Wattles tenía perspectiva diferente sobre el legado. Para él, el legado verdadero no está en monumentos físicos que el tiempo eventualmente apaga. Está en conciencias transformadas. En vidas tocadas. En semillas de sabiduría plantadas en mentes que continuarán germinando mucho después de que partas. Wattles sabía que nombres grabados en piedra se desgastan. Pero ideas vivas se esparcen. Un libro puede prenderse fuego. Pero la sabiduría que contenía puede haber sido absorbida por lectores que la pasarán adelante de formas que nunca imaginaste. El legado real no es controlar el futuro. Es plantar semillas de conciencia y confiar en que la vida cuidará del jardín. No necesitas ser recordado por nombre para tener importancia. Tu contribución puede fluir anónimamente por el tejido de la existencia y aún así transformar miles de vidas. Un nombre grabado en piedra monumental. Impresionante. Sólido. Pero el tiempo es paciente. Lluvia. Viento. Sol. Lentamente, las letras van borrándose. En 100 años, casi invisibles. En 1000 años, solo vestigios. En 10.000, olvidados completamente. Ahora imagina una idea. Una comprensión profunda sobre la vida. Es compartida. Alguien oye. Absorbe. Transforma. Y sin percibir, comienza a vivir diferente. Y enseña a sus hijos. Que enseñan a sus hijos. Y la idea se esparce como polen en el viento. Sin nombre. Sin monumento. Pero viva. Siempre viva. Cambia el foco de construir monumentos a transformar mentes. En vez de preguntar ¿cómo seré recordado?, pregunta ¿cómo puedo servir ahora? Identifica una sabiduría valiosa que cargas, puede ser habilidad técnica, experiencia de vida, o simple presencia amorosa. Y comparte generosamente esa sabiduría con 3 personas esta semana. No esperes reconocimiento. No pongas tu nombre en destaque. Solo planta. Solo contribuye. Y confía en que semillas bien plantadas germinan naturalmente, con o sin tu firma. El verdadero legado no es lo que construyes, es lo que despiertas en otros. Enfócate en transformar conciencias, no en levantar estatuas. Porque conciencia transformada es inmortalidad real. Hay una cultura enferma que glorifica el cansancio. Cuanto menos duermes, más admirado eres. Cuanto más exhausto estás, más dedicado pareces. Y en esa lógica distorsionada, el agotamiento se vuelve símbolo de éxito. El burnout se vuelve medalla de honor. Pero ese agotamiento celebrado está matando personas lentamente. Corroyendo salud. Destruyendo relaciones. Vaciando el alma. Y al final, el trofeo del agotamiento es solo enfermedad disfrazada de conquista. Wallace Wattles afirmaba algo revolucionario: el esfuerzo solo tiene valor cuando viene de alegría, no de agotamiento. El trabajo inspirado crea riqueza. El trabajo forzado crea solo cansancio. La diferencia no está en la cantidad de horas, sino en la calidad de la energía. Wattles observaba que la naturaleza no se agota creando. El árbol no queda exhausto generando frutos. El río no colapsa fluyendo. Simplemente expresan su naturaleza, y en esa expresión natural, prosperan continuamente. De la misma forma, cuando trabajas alineado con tu esencia, el trabajo no agota, renueva. Puedes trabajar intensamente y aún así terminar el día energizado, porque estabas haciendo lo que es genuinamente tuyo. Pero cuando trabajas contra tu naturaleza, aún pocas horas drenan completamente tu vitalidad. Un guerrero que vence todas las batallas. Conquista todos los territorios. Derrota a todos los enemigos. Pero en el proceso,
pierde la propia alma. Sus manos tiemblan de agotamiento crónico. Su corazón endureció. Sus ojos no brillan más. Venció el mundo, pero se perdió a sí mismo. Y ahora, sentado en el trono conquistado, mira alrededor y percibe que no queda nada que valga la pena. Porque sacrificó todo lo que importaba para conquistar cosas que, solas, no significan nada. Cambia radicalmente tu ritmo. El descanso no es premio por trabajo duro, es parte esencial del proceso creativo. No descansas porque mereces. Descansas porque necesitas. Porque el descanso también es acto de prosperidad. Establece estas prácticas no negociables. Duerme 7 a 8 horas por noche. Sin excepciones. La productividad con sueño adecuado supera vastamente la productividad exhausta. Haz pausas reales cada 90 minutos de trabajo intenso. Levántate. Camina. Respira. Mira por la ventana. Reserva un día completo de la semana para no hacer absolutamente nada relacionado a trabajo. Un día sagrado de descanso total. En los primeros días, sentirás culpa. Tu mente dirá que estás siendo perezoso. Pero persiste. Porque dentro de semanas, descubrirás que estás produciendo más y mejor con menos horas. Porque finalmente estás trabajando desde un estado de plenitud, no de agotamiento. El éxito real no se mide por cuánto te sacrificaste, sino por cuánto floreciste en el proceso. La creencia de que no necesito a nadie parece fuerza, pero es síntoma de miedo profundo. Miedo de depender. Miedo de decepcionar. Miedo de ser vulnerable. Entonces construyes muros de autosuficiencia y llamas a eso independencia. Pero en realidad, solo te estás aislando. Esta autosuficiencia orgullosa te impide recibir. De pedir ayuda. De reconocer que, como todo ser humano, tienes limitaciones. Y en esa negación de la interdependencia natural, te debilitas. Porque la fuerza real viene de conexiones saludables, no de aislamiento heroico. Huayacehuatl enseñaba que toda creación es interdependiente. Nada existe aisladamente. El árbol depende del suelo, del sol, de la lluvia, de los insectos polinizadores. El suelo depende de las raíces que lo estructuran. Todo está conectado en red infinita de apoyo mutuo. Huatl observaba que creer en autosuficiencia absoluta es ilusión del ego. No elegiste nacer. No creaste el aire que respiras. No produjiste el conocimiento que absorbiste. Estás constantemente recibiendo de fuente infinita, pero el orgullo te ciega para esa verdad. Cuando reconoces y honras tus interdependencias, paradójicamente te fortaleces. Porque dejas de desperdiciar energía intentando hacer todo solo y comienzas a canalizar energía para hacer bien tu parte específica dentro del todo mayor. Un planeta intentando girar sin el sol. Orgulloso de su independencia. No necesito nada ni nadie. Pero sin el sol, no hay luz. No hay calor. No hay vida. El planeta, en su autosuficiencia orgullosa, es solo roca muerta flotando en el vacío. Solo cuando reconoce humildemente su dependencia del sol, de la luna, de las estrellas, es que la vida puede florecer. La fuerza no está en negar interdependencia. Está en abrazarla conscientemente. Practica gratitud activa reconociendo quien te apoya. Reserva 20 minutos hoy para listar todas las personas que, directa o indirectamente, contribuyen a tu éxito. Proveedores, clientes, familia, amigos, mentores, hasta desconocidos que mantienen infraestructuras que usas. Elige 3 personas de esa lista y entra en contacto expresando gratitud genuina. No porque necesitas algo. No porque es educado. Sino porque es verdad, no estarías donde estás sin ellas. Esta práctica disuelve orgullo falso y revela fuerza verdadera. Porque la fuerza real no niega interdependencia, celebra colaboración consciente. Y cuando honras tus conexiones, esas conexiones se fortalecen. Y prosperas no a pesar de depender, sino exactamente porque reconoces y valoras tus interdependencias. La gratitud consciente es combustible de la abundancia real. Practica diariamente. El ser humano moderno confía más en algoritmos que en intuición. Más en datos que en sensibilidad. Más en inteligencia artificial que en sabiduría natural. Y en esa transferencia de confianza, algo esencial se atrofia, la capacidad de sentir verdad internamente. Consultas el celular para saber cómo te sientes. Preguntas a internet qué hacer. Sigues fórmulas listas. Y cuanto más delegas tu vida a máquinas, más distante quedas de ti mismo. Más anestesiado. Más desconectado. Huayacehuatl vivía en era sin tecnología moderna,
pero ya comprendía principio fundamental: la mente creativa necesita sensibilidad humana, no algoritmos mecánicos. La verdadera inteligencia no es acumular datos, es discernir esencia. Watt les enseñaba que hay una inteligencia superior dentro de cada ser humano. Una sabiduría que no viene de fuera, sino de conexión profunda con la vida. Y esa sabiduría solo se manifiesta cuando cultivas silencio, presencia y atención genuina. La tecnología es herramienta poderosa. Pero cuando sustituye tu capacidad de sentir, pensar y decidir autónomamente, deja de ser herramienta y se vuelve muleta. Y las muletas atrofian músculos. Cuanto más dependes de fuentes externas para saber qué hacer, más débil queda tu propia brújula interna. Un corazón que pulsa en el ritmo del wifi. Cuando la conexión está buena, late fuerte. Cuando falla, entra en pánico. Ese corazón olvidó su propio ritmo natural. Olvidó que fue hecho para latir independiente de señales externas. Y ahora vive en dependencia patológica de conexión artificial. Sin ella, no sabe más cómo funcionar. Su autonomía fue tercerizada. Su vitalidad está en la nube. Desconéctate conscientemente 1 hora por día. Sin celular. Sin computadora. Sin pantallas. Solo tú y la realidad tangible a tu alrededor. Usa esa hora para prácticas simples pero profundas. Camina sin destino, solo observando. Siéntate en silencio y percibe tu cuerpo. Conversa con alguien sin interrupciones digitales. Lee algo físico, libro, no pantalla. Simplemente contempla naturaleza si hay disponible. En los primeros días, sentirás ansiedad intensa. Síndrome de abstinencia digital. Pero persiste. Porque después de semanas de esa práctica, comenzarás a reconectar con algo que habías olvidado, tu propia presencia viva. La tecnología te sirve, tú no sirves a la tecnología. Reestablece esa jerarquía. Y observa cómo, al recuperar autonomía sobre tu atención, recuperas también claridad, creatividad y paz que ninguna aplicación puede ofrecer. Desconectar para reconectar contigo mismo no es retroceso. Es el avance más necesario de esta era. Cuanto más conquistas, más vacío te sientes. El primer millón trajo alegría. El 10º trajo ansiedad. El 100º trajo tedio. Porque percibiste que ninguna cantidad de dinero llena el vacío que no tiene origen material. Esta es la crisis existencial del próspero sin propósito. Tienes todo lo que el mundo considera éxito, pero sientes que no tienes nada que realmente importa. Y esa prosperidad cansada corroe el alma silenciosamente. Wallace Watt les alertaba que abundancia sin propósito genera tedio existencial. No sirve acumular recursos si no sabes para qué. No sirve conquistar riqueza si no sirve a nada mayor que tu propio ego. Watt les enseñaba que la prosperidad verdadera tiene dirección. No es acumular por acumular. Es crecer para servir mejor. Es expandir para contribuir más. Cuando tu riqueza está conectada a propósito mayor que tú mismo, cada conquista renueva energía. Pero cuando está desconectada de significado, cada conquista solo aumenta el vacío. El antídoto para prosperidad cansada no es abandonar riqueza. Es reconectar riqueza con propósito vivo. Preguntar constantemente, ¿para qué estoy construyendo esto? ¿A quién sirve esto? ¿Qué diferencia real hace esto? Un cofre inmenso. Lleno de oro. Pilas y pilas de riqueza acumulada. Pero cuando abres ese cofre y gritas dentro de él, tu voz hace eco vacío. Porque a pesar de toda riqueza, el cofre está hueco. Repleto de recursos. Vacío de sentido. Y tú, guardián de ese cofre, percibes que pasaste la vida entera llenando algo que nunca se llena verdaderamente. Porque lo que falta no es más oro. Es razón para que el oro exista. Haz el ejercicio de la reconexión con propósito. Toma papel y pluma. En el tope, escribe, ¿por qué estoy buscando prosperidad? Responde honestamente. Y después pregunta, ¿y por qué? Repite ese ¿por qué? Por lo menos 5 veces. Cada respuesta profundiza más. Hasta llegar a la raíz verdadera. Si al final descubres que estás buscando riqueza por miedo, inseguridad o validación externa, no te juzgues. Solo reconócelo. Y entonces redefine, ¿qué propósito genuino puedo conectar a mi prosperidad? Puede ser apoyar a la familia con dignidad. Puede ser crear oportunidades para otros. Puede ser financiar causas que importan. Puede ser tener libertad para expresar tus dones plenamente. No importa cuál, solo que sea verdadero para ti. Cuando reconectas riqueza con propósito, cada conquista vuelve a tener energía vital.
Porque ya no estás acumulando vacío, estás construyendo significado. Y el significado renueva todo. Confundir productividad con valor personal. Creer que vales lo que produces. Que si paras de hacer, dejas de ser. Entonces haces de más. Trabajas de más. Produces de más. Y en esa furia productiva, pierdes contacto con el ser que existe antes y más allá de todo hacer. Esta confusión genera ansiedad profunda. Porque si tu valor depende de producción constante, nunca puedes descansar verdaderamente. Nunca puedes simplemente ser. Te vuelves esclavo de la propia productividad. Wallace Wattles decía que acción verdadera es serena, no frenética. Cuando actúas desde un centro calmo, cada acción tiene poder multiplicado. Pero cuando actúas desde ansiedad, aún 100 acciones generan poco resultado. Wattles enseñaba que hay diferencia entre movimiento y progreso. El movimiento puede ser solo agitación. Pero el progreso es movimiento direccionado que viene de claridad interior. Y la claridad interior solo existe cuando hay espacio para ser, no solo hacer. Tu valor como ser humano es inherente. No depende de cuánto produces. Tienes valor simplemente por existir. Y cuando reconoces eso profundamente, paradójicamente tu productividad mejora. Porque dejas de actuar desde miedo y comienzas a actuar desde plenitud. Una hormiga trabaja incansablemente. Carga peso mayor que su cuerpo. Nunca para. Nunca descansa. Impresionante dedicación. Pero cuando observas con atención, percibes, está andando en círculos. Todo ese esfuerzo no la lleva a ningún lugar. Solo movimiento sin dirección. Podría parar. Mirar alrededor. Orientarse. Y entonces moverse con propósito. Pero no para. Porque confundió movimiento con progreso. Actividad con resultado. Hacer con ser. Practica pausas conscientes. No pausas para descansar y volver a producir. Sino pausas para simplemente existir. Sin propósito. Sin agenda. Sin resultado esperado. Reserva 30 minutos 3 veces por semana donde no haces absolutamente nada productivo. Solo te sientas. Respiras. Existes. Sin culpa. Sin justificación. Porque existir ya es suficiente. En los primeros días, entrarás en crisis existencial. ¿Quién soy yo si no estoy haciendo nada? Pero persiste. Porque eventualmente descubrirás algo liberador, existes antes de todo hacer. Tu valor es anterior a toda producción. Y cuando reconectas con ese ser esencial, tu hacer se transforma. Queda más leve. Más eficiente. Más alineado. Porque ya no viene de necesidad de probar valor, viene de expresión natural de quién eres. Hacer menos consciente supera hacer demasiado ansioso. Siempre. El silencio produce más que ruido constante. Confía en eso. La rutina tecnológica anestesia tu capacidad de sentir. Ves el atardecer a través de pantalla. Sientes texturas a través de interfaces. Te conectas con personas a través de perfiles digitales. Y en esa mediación constante, tus sentidos se atrofian. Perdiste contacto con sabores reales. Olores naturales. Texturas orgánicas. Silencios profundos. Y cuanto más vives en capas de abstracción digital, más distante quedas de la vida pulsante que acontece aquí, ahora, en el mundo real tangible. Wallace Wattles veía sensibilidad como instrumento esencial de prosperidad. Porque es a través de los sentidos agudos que percibes oportunidades sutiles. Es a través de atención sensorial que captas señales que otros pierden. Wattles practicaba lo que hoy llamaríamos mindfulness natural. Observar atentamente. Sentir plenamente. Estar presente con todos los sentidos. Y de esa presencia sensorial nacían insights que ningún análisis mental puro podría producir. Cuando reconectas con tus sentidos, reconectas con inteligencia más antigua y profunda que cerebro racional. Inteligencia que sabe cosas que datos no capturan. Que percibe patrones que algoritmos no detectan. Un hombre contempla atardecer magnífico. Colores vibrantes pintando cielo entero. Pero él no ve colores reales. Ve solo píxeles en la pantalla del celular a través de la cual está fotografiando. Ve números de likes que espera recibir. Ve validación futura, no belleza presente. Y cuando finalmente guarda el celular, el sol ya se fue. Y tiene foto del atardecer, pero no vivió el atardecer. Tiene registro digital, pero perdió experiencia real. Capturó imagen, pero no absorbió esencia. Recalibra tus sentidos diariamente.
Dedica 10 minutos por día a esta práctica simple pero transformadora. Visión. Observa algo natural, árbol, cielo, flor, con atención total por 2 minutos. Solo mira. Sin nombrar. Sin juzgar. Solo ve. Audición. Cierra los ojos y escucha los sonidos alrededor por 2 minutos. Capas de sonidos. Próximos y distantes. Sin rotular. Solo escucha tacto. Toca algo con textura, madera, tejido, tierra, explorando solo sensación por 2 minutos. Olfato. Huele algo natural, café, flor, tierra mojada, respirando profundamente por 2 minutos. Gusto. Come algo despacio, masticando conscientemente, saboreando por 2 minutos. Esta práctica reconecta con realidad tangible. Y al reconectar con sentidos, reconectas con presencia viva que tecnología nunca conseguirá replicar. Observa naturaleza cuando sea posible, ella recalibra mente creativa mejor que cualquier herramienta digital. En la búsqueda por eficiencia máxima, olvidaste humanidad básica. Las relaciones se volvieron networking. Las conversas se volvieron transacciones. Las personas se volvieron recursos. Y en esa objetificación eficiente de todo, perdiste algo insustituible, la capacidad de conectarte humanamente. Conquistaste eficiencia, pero perdiste empatía. Ganaste productividad, pero perdiste compasión. Y ahora, rodeado de éxito, estás profundamente solo. Porque sustituiste humanidad por funcionalidad. Huayacehuatl enseñaba algo que nuestra era olvidó completamente: progreso sin compasión es retroceso. Puedes construir imperios tecnológicos, pero si en el proceso deshumanizas personas, estás regresando como civilización. Huatl insistía en que la prosperidad verdadera eleva a todos los involucrados. No solo a ti. No solo a accionistas. Sino a todos que tocan y son tocados por tu obra. Cuando tu prosperidad acontece a costa del sufrimiento ajeno, no es prosperidad, es explotación sofisticada. La tecnología debe servir a la humanidad, no sustituirla. La eficiencia debe facilitar conexiones humanas, no eliminarlas. Y cuando ese principio se invierte, creamos distopías disfrazadas de progreso. Un robot altamente eficiente sonríe para una flor de plástico. Programado para expresar alegría. Pero no siente nada. La flor es perfectamente simétrica. Pero no tiene perfume. No tiene vida. No cambia con estaciones. Ese encuentro entre robot y flor de plástico es eficiente. Previsible, controlable, pero vacío, porque perdió el elemento esencial, vida real, con todas sus imperfecciones, sorpresas y misterios. Reintegra humanidad en tu rutina intencionalmente. No por obligación. Por reconocimiento de que esta es tu naturaleza esencial. Practica estas acciones simples semanalmente. Ten una conversación real, sin objetivo, sin agenda, solo para conectar humanamente. Haz algo totalmente ineficiente pero significativo: escribir carta a mano, preparar comida lenta, caminar sin destino, ayuda a alguien sin esperar retorno, gesto anónimo de gentileza genuina, pasa tiempo con quien ama sin ninguna distracción tecnológica, presencia total, no presencia dividida. Recuerda diariamente, el éxito real no es solo conquistar, es servir con compasión. El progreso verdadero no es sustituir humanidad por eficiencia, es usar eficiencia para ampliar humanidad. Eres ser humano primero, profesional después. Cuando olvidas ese orden, pierdes todo lo que realmente importa. La creencia fundamental de que el ser humano puede dominar completamente la vida a través de tecnología y control mental. Que basta inteligencia y recursos suficientes para resolver todo. Que la mente bien entrenada puede sustituir espíritu. Que máquinas pueden replicar conciencia. Este es el error que Huatl previó hace más de un siglo. Confundir prosperidad material con plenitud existencial. Confundir conquista externa con paz interna. Confundir poder sobre el mundo con armonía con la vida. Huayacehuatl comprendía verdad atemporal: la mayor riqueza no es dominar el mundo a través de tecnología, es armonizar mente y espíritu en danza consciente con la vida. No es conquistar planetas distantes, es cultivar suelo fértil de la propia alma. Huatl veía que la prosperidad auténtica nace cuando 3 elementos se alinean perfectamente. Mente clara que piensa creativamente, acción organizada que materializa pensamientos, espíritu conectado que da propósito a todo. Cuando estos 3 caminan juntos, prosperas de forma sustentable. Pero cuando la mente domina sola, ignorando espíritu y desconectando de acción consciente, creas desequilibrio catastrófico.
Puedes conquistar galaxias externas y aún así vivir en miseria interna. La verdadera evolución no comienza con cohetes mayores. Comienza con autoconocimiento más profundo. Sin dominio interno, toda conquista externa es castillo de arena, impresionante, pero inestable. Un cohete poderoso busca otros planetas. Tecnología de punta. Recursos infinitos. Capacidad de atravesar galaxias. Pero ese cohete busca allá afuera porque no encontró aquí adentro. Huye de la Tierra no por curiosidad científica, sino por incapacidad de habitar el suelo fértil de la propia alma. Puede colonizar Marte. Pero si no aprende a habitar su propio corazón, llevará su desierto interior para cualquier planeta que pise. Porque el vacío no está en el espacio exterior, está en el espacio interior no cultivado. La verdadera jornada comienza adentro. Antes de intentar cambiar el mundo, cultiva armonía interna. Wattles nos dejó este mapa. Semana 1 a 2, practica silencio diario. 10 minutos sin hacer nada. Solo existir. Reconecta con el ser antes del hacer. Semana 3 a 4, observa tus patrones. ¿Tus acciones vienen de miedo o de amor? ¿De prisa o de propósito? Solo observa sin juzgar. Semana 5 a 6, alinea mente, cuerpo y espíritu. Para cada decisión, consulta los 3. Lógica, intuición corporal y valores profundos. Semana 7 a 8, practica gratitud activa. Reconoce diariamente interdependencias. Honra a quien contribuye para tu jornada. Semana 9 a 10, sirve conscientemente. Haz algo que beneficie a otros sin beneficiarte directamente. Experiencia de contribución pura. Semana 11 a 12, integra todo. Vive cada día como experimento consciente de prosperidad armónica, conquistando sin perderte, creciendo sin vaciarte, prosperando sin destruir. Este es el camino que Wattles reveló y que permanece válido 100 años después. No porque es antiguo, sino porque es atemporal. No porque rechaza progreso, sino porque lo fundamenta en sabiduría. La evolución verdadera comienza adentro. Sin autodominio consciente, toda conquista externa permanecerá eternamente inestable. Llegamos al fin de esta jornada a través de los errores que se repiten a lo largo de generaciones. Errores que Wallace Wattles identificó hace más de un siglo y que aún hoy vemos en los hombres más poderosos del planeta. Pero la verdad libertadora es esta: no necesitas repetir esos errores. Puedes prosperar sin destruirte. Puedes conquistar sin perderte. Puedes innovar sin vaciarte. Puedes crecer sin desequilibrarte. El secreto no está en trabajar más, está en alinearte mejor. No está en correr más rápido, está en caminar con más conciencia. No está en controlar todo, está en armonizarte con el flujo natural de la vida. Elon Musk conquistó lo imposible en términos externos. Pero la jornada interna aún no espera. Y esa no es crítica, es reconocimiento de que todos nosotros, en algún nivel, enfrentamos ese mismo desafío. El desafío de integrar conquista externa con plenitud interna. Tú que viste hasta aquí demuestras algo raro: disposición genuina para crecer conscientemente. Para cuestionar patrones. Para buscar sabiduría más allá de fórmulas listas. Y eso es el comienzo de toda transformación real. Ahora viene la parte más importante. No es lo que viste, es lo que harás con lo que comprendiste. Conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Pero conocimiento transformado en práctica diaria es la propia prosperidad manifestándose. Permíteme hacer una pregunta que realmente importa: ¿cuál de esos patrones reconociste en ti mismo? ¿En qué error te viste reflejado? Quizás fue la prisa disfrazada de propósito. Quizás el silencio sofocado por el ruido del éxito. Quizás la ilusión de control absoluto. O quizás fue aquel momento donde percibiste que estabas construyendo castillos externos mientras el jardín interno permanecía abandonado. Escribe en los comentarios, pero no de forma superficial. Comparte genuinamente: ¿cuál fue el insight más profundo que tuviste viendo este contenido? ¿Cuál fue el momento donde sentiste un clic interno? Donde algo dentro de ti dijo: ¿esto necesito cambiar? Porque tus comentarios no sirven solo para algoritmos. Crean campo colectivo de conciencia. Cuando compartes tu verdad, permites que otras personas se vean reflejadas. Y en esa resonancia mutua, todos crecemos juntos. Entonces no comentes solo excelente vídeo o muy bueno. Eso no contribuye. Contribuye con tu reflexión real. Con tu percepción honesta. Con tu compromiso genuino de cambio. Esa es la conversación que realmente transforma.
Y si sentiste que este contenido tocó algo verdadero en ti, hay 2 acciones conscientes que amplifican esa transformación. Primero, suscríbete a este canal. No porque yo pido, sino porque reconoces que este espacio ofrece algo diferente. No son fórmulas mágicas. No son promesas vacías. Es sabiduría atemporal traducida para desafíos contemporáneos. Es invitación constante para crecer conscientemente. Y si eso resuena contigo, este canal es tu comunidad natural. Segundo, comparte este vídeo con una persona específica que necesita de ese mensaje. No compartas en el vacío de las redes sociales solo para parecer interesante. Piensa en alguien real, alguien que conoces que está corriendo tanto que olvidó para dónde va. Alguien que está conquistando mucho pero sintiéndose vacío. Alguien que está brillante externamente pero apagado internamente. Envía para esa persona con mensaje personal explicando por qué pensaste en ella. Ese acto simple puede ser la chispa que enciende transformación profunda en la vida de alguien. Y cuando contribuyes así, tú mismo te transformas en el proceso. Y si el contenido generó valor real, deja tu like. No como gesto mecánico, sino como afirmación consciente: sí, esto importa. Sí, quiero ver más contenido así. Sí, apoyo este tipo de trabajo. Porque cada like consciente es voto. Estás votando en qué tipo de contenido quieres ver multiplicado en el mundo. Y tu voto importa más de lo que imaginas. Estás aquí, ahora, delante de elección fundamental. Puedes cerrar este vídeo y continuar exactamente como estabas. O puedes cerrar este vídeo y comenzar a aplicar conscientemente por lo menos un principio que resonó profundamente contigo. No intentes aplicar todo de una vez. Esa es trampa del ego que quiere cambio instantáneo. Elige solo un patrón, uno único, que te comprometes a transformar en los próximos 30 días. Puede ser practicar 10 minutos de silencio diario. Puede ser parar de glorificar agotamiento. Puede ser reconectar con sentidos a través de naturaleza. Puede ser soltar control obsesivo y fluir más. Solo uno. Pero con compromiso total. Y después de 30 días practicando ese un patrón conscientemente, vuelve aquí. Revisa este contenido. Y elige el próximo. Así, paso a paso, reconstruyes tu relación con prosperidad. No más como conquista violenta, sino como florecimiento natural. Wattles estaba correcto hace 100 años. Continúa correcto hoy. Y estará correcto dentro de 100 años. Porque la verdad sobre prosperidad armónica no cambia con tecnología. Permanece. Aguardando pacientemente que cada generación la redescubra y la viva. Tienes ahora ese conocimiento. La cuestión ya no es si funciona, miles de vidas transformadas comprueban que funciona. La cuestión es, ¿tendrás coraje de aplicar? Porque conocer el camino y caminar el camino son experiencias radicalmente diferentes. Y solo caminar transforma. Entonces camina. Comienza hoy. Comienza pequeño. Pero comienza. Y confía en que cada paso consciente en la dirección del alineamiento interno crea ondas de prosperidad externa que ni siquiera consigues imaginar todavía. El cohete de Musk puede tocar las estrellas. Pero tú, al cultivar armonía interna, tocas algo aún más profundo, tocas la esencia de la propia vida. Y esa es la conquista que ninguna tecnología jamás replicará. Que prosperes sin perderte. Que conquistes sin vaciarte. Que crezcas manteniendo raíces profundas. Y que tu jornada sea no de fuga para las estrellas, sino de retorno consciente al jardín fértil de la propia alma. Continúa creciendo. Continúa cuestionando. Continúa integrando. Hasta la próxima.